Buenos días, alumnos, les saluda su profesor de matemática Tomás Jaramillo. El día de hoy vamos a realizar la siguiente sesión. Determinamos la escala en la imagen fotocopiada de un microchip. Empezamos. Tenemos la siguiente situación. Fotocopia de la imagen de un microchip. A Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro decidió llevarlo a un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural. Aquí tenemos el croquis y aquí el microchip. Entonces, el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. Aquí tenemos la fotocopia. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. De esta manera pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. Esta información la tenemos en la ficha que se les dejó en la sesión número 26, el día 21 de julio. Y de acuerdo a esta situación nos piden responder esta pregunta. ¿En qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? Vamos con la resolución. Empezamos comprendiendo la situación. Pregunta 1 dice, ¿qué datos necesito para resolver la situación? Vamos a ver, ¿qué datos necesito? El técnico utilizó la imagen de un microchip para una mejor explicación. Sí es un dato, pero no lo necesito este dato para resolver la situación. Los lados de la imagen del microchip a escala natural miden 5 milímetros. Sí, es un dato que sí es importante. Lo necesito. La medida del lado de la fotocopia del microchip es igual a la medida del ancho de la hoja A4. ¿Sí? Es un dato que también me va a servir para poder resolver la situación. La medida de una hoja A4 es 21 centímetros por 29,7 centímetros. Es un gran dato que me va a servir obviamente para poder resolver la situación. Ahí tenemos estas tres. Pregunta 2 dice, ¿qué significa imagen a escala natural? Primera opción, ¿las dimensiones representadas en la imagen son menores a las del objeto real? No. ¿Las dimensiones representadas en la imagen son mayores que las del objeto real? Tampoco. ¿Las dimensiones representadas en la imagen son iguales a las del objeto real? Sí. Eso significa una imagen a escala natural. Pasamos con la pregunta 3, dice, ¿qué pide hallar la pregunta de la situación? Determinar la relación de proporción entre las medidas de la imagen del microchip en el croquis y la fotocopia. Sí. Determinar si la imagen del microchip fue ampliada o reducida. Eso no me preguntan porque claramente vemos que la imagen del microchip fue ampliada, ¿no? Pasamos con la siguiente. Dice, diseñamos una estrategia o plan. ¿Qué procedimiento seguiré para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa? Selecciono los pasos y los enumero de acuerdo al orden que los ejecutaría. Entonces vamos a seleccionar algunos pasos aquí y los vamos a enumerar. Yo empezaría con este. Número 1. Represento mediante dibujos el microchip en el croquis y la fotocopia en sus respectivas medidas. Seguiría con este. Convierto la medida de la imagen del microchip en el croquis de milímetros a centímetros. Continúo con averiguar las medidas de una hoja A4. Luego comparo mediante un cociente la medida del lado del microchip en el croquis y en la fotocopia. Y por último, determino a cuántos centímetros de la imagen fotocopiada equivale un centímetro de la imagen del microchip en el croquis. Ese sería el orden. Bueno, y por último pasamos a resolver la situación. Dice, ¿a qué escala se encuentra ahora la imagen? Entonces vamos con la resolución. Primero, vamos a recordar los datos de la situación y la incógnita que debo resolver. El lado de la imagen del microchip a escala natural mide 5 milímetros, ¿no? Eso estaba en la información. Teníamos aquí, en el dibujo aparece que el lado mide 5 milímetros. Luego, las medidas de la hoja 4 son 21 centímetros de ancho y 29,7 centímetros de largo. Esa información la teníamos en la pregunta 1. Importante. Luego tenemos que el lado de la imagen ampliada del microchip mide 21 centímetros. Esa información también la tenemos en la pregunta número 1. Luego voy a determinar la escala en la que fue fotocopiada la imagen del croquis. Estos son los datos y la incógnita que debo resolver. Entonces, vamos a convertir esos 5 milímetros a centímetros. ¿Por qué? Recuerda que para poder comparar la medida del lado y así determinar la escala, es necesario que estén expresadas en la misma unidad, ¿no? Unificaré la medida del lado de las imágenes en centímetros. Como las medidas de la hoja 4 están en centímetros
y la medida del microchip está en milímetros, entonces voy a hacer lo siguiente. Esta medida que está en milímetros lo voy a convertir a centímetros para tener todo en la misma unidad y no tengan ningún problema. Entonces, ¿cómo pasaba de milímetros a centímetros, no? Si yo quiero pasar de centímetros a milímetros, multiplico por 10. Pero si quiero pasar de milímetros a centímetros, entonces divido entre 10. Por lo tanto, ¿cuánto equivaldrá 5 milímetros en centímetros? Solo tendría que dividir 5 entre 10. ¿Cuánto es 5 entre 10? 0,5. Por lo tanto, 5 milímetros equivale a 0,5 centímetros. Siguiente paso. Determino la escala de ampliación. Recuerda, esto lo vimos en clases anteriores, la escala era igual a el valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Entonces, para determinar la escala, compararé mediante un cociente la medida del lado de la imagen a la escala natural y la medida del lado de la imagen fotocopiada. Entonces tenemos aquí que en la imagen en el croquis, la escala natural es de 0,5 centímetros. Recuerda que lo hemos convertido a lo que estaba en milímetros a centímetros. Y en la fotocopia vale 21 centímetros, ¿no? Este es el tamaño en el dibujo, en la realidad, perdón, y este es el tamaño en el dibujo, ¿no? Tamaño en la realidad, escala natural, y tamaño en el dibujo o la fotocopia. Entonces, vamos a reemplazar las medidas de los lados en la fórmula. Tenemos que la escala es igual, valor en el dibujo entre valor en la realidad. Entonces, aquí la realidad es 0,5 centímetros y el dibujo o la fotocopia sería 21 centímetros. Por lo tanto, este numerito va arriba y este numerito va abajo. Sería así. La escala es igual a 21 entre 0,5. De repente tienes problemas para hacer esta división porque aquí tenemos un decimal y por ahí que te vas a complicar. Entonces, cuando tengas este problema, simplemente hacemos lo siguiente. Vamos a convertirlo a un número entero. Para ello, vamos a multiplicarlo por 2. Pero si multiplico por 2 arriba y abajo tengo que multiplicarlo por lo mismo, ¿no? Entonces, si multiplico acá por 2, acá también arriba por 2, para que se mantenga esa proporción. Hacemos lo mismo entonces, por 2 y por 2. Quedaría así. 21 por 2 es 42 y 0,5 por 2 es 1. Entonces, ahora sí, que están en enteros es facilísimo dividir. 42 entre 1 es simplemente 42. Por lo tanto, la escala es de 42 a 1. Entonces, podemos concluir lo siguiente. 42 es la unidad de la imagen en la fotocopia. 1 es la unidad de la imagen original. Y la unidad de la imagen fotocopiada es mayor que la unidad de la imagen inicial. La imagen inicial fue ampliada. Por lo tanto, la imagen del microchip fue fotocopiada a la escala 42:1. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdas? Que 42 centímetros en un dibujo representa 1 centímetro en la vida real. Acá ha habido una ampliación, ¿no? Una ampliación. El dibujo es pequeño y aquí en la vida real es pequeño, pero en el dibujo es más grande. Entonces 42 centímetros en el dibujo representa 1 centímetro en la vida real. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.